pasando es parecido al de las sumas de Riemann. En las sumas de Riemann obteníamos una integral definida, la encontrábamos el resultado, una aproximación, aquí hay que hablar que es aproximado, una aproximación de la integral definida. Geométricamente eso es el área bajo la curva. Bueno, el área entre la función y el eje X, ilimitado por esos valores. En las sumas de Riemann lo hacíamos mediante el cálculo de áreas de rectángulos. Mediante rectángulos. Ahora, ¿en qué consiste este método? Bueno, ese método de la integración por rectángulos lo podemos incluir aquí. Solo que vamos a ver ahora otros métodos. Aquí, una cosa importante, ¿por qué es necesaria la integración aproximada? Porque la integración aproximada, primero que nada, la vamos a aplicar a integrales definidas. Aquí estamos hablando de integrales definidas. La forma en cómo hemos estado calculando las integrales definidas ha sido evaluar en la antiderivada. Va a ser la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior. Eso me da la integral definida. Entonces, ¿cuál es el problema si yo tengo ese teorema para evaluar las integrales definidas? Bueno, pues que sí puede haber un gran problema. ¿Por qué? Porque no todas las funciones se pueden integrar. No todas las funciones tienen antiderivada. Hay muchas funciones que no la tienen. Y si este método, el método basado en el teorema fundamental del cálculo, consiste en evaluar en la antiderivada, es lógico que para esas funciones que no tienen antiderivada no vamos a poder encontrar las integrales definidas, por lo menos por ese método. Hay muchas de ellas. Entonces, ¿qué vamos a hacer si se supone que una integral definida es el área bajo la curva y con el eje X? Existe, claro que existe porque es un área. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Lo vamos a hacer mediante métodos numéricos, mediante una integración aproximada, o sea, mediante estos métodos que vamos a estudiar aquí. Insisto, la razón para hacerlo es cuando el integrando no tenga primitiva. Cuando el integrando no tenga primitiva, tenemos que utilizar estos métodos. Ahora, ya vimos el método de los rectángulos, que básicamente es el de las sumas de Riemann. Habíamos dicho que lo que teníamos que hacer sería ponernos de acuerdo si va a ser por el lado superior o el lado inferior o el valor medio para determinar la altura del rectángulo. En este caso, pues bueno, lo está haciendo por la mitad. ¿Sí? ¿Por qué por la mitad? Porque se supone que da una mejor aproximación, ¿no? Pero obviamente esto va a depender del tipo de función. Recordemos que va a haber rectángulos en los cuales va a haber exceso o faltante del área que representa. Entonces, este método del punto medio también lo vimos en las sumas de Riemann, pero ahora ya tenemos aquí una fórmula un poquito más directa para hacerlo, y nos dice que la regla del punto medio es la aproximación de la integral definida, y lo vamos a representar con la letra M. Creo que no está presentando. Se va a representar con la letra M y con un subíndice que indica cuántos rectángulos vamos a utilizar. Por eso es M subíndice N. Entonces, esta es la fórmula. Si nos fijamos, esto ya sabemos quién es. Este viene siendo el famoso delta X. ¿Sí? Es lo que viene siendo la
la base de los rectángulos, y estas son las alturas, nada más que ahora está un poquito como que más simplificado, porque observamos que las funciones están evaluadas en el punto medio de cada uno de los intervalos. ¿Sí? Entonces, Profe, me está presentando. Entonces, esa es la fórmula. Ahora, va a haber un error, obviamente, porque es una aproximación, y ese error va a depender del número de rectángulos que estemos utilizando. Entre mayor sea la cantidad de rectángulos, el error va a ser más pequeño y obviamente la aproximación va a ser mejor. Entonces, ese error lo podemos calcular mediante esta fórmula. ¿Sí? Nos dice que tenemos un número m positivo, de tal manera que la segunda derivada, el valor absoluto de la segunda derivada tiene que ser menor o igual que dicho valor para todo x en el intervalo. Entonces, el error debido a la regla del punto medio va a estar dada por esta fórmula. Esa sí hay que anotarla por ahí para anotarla. Bien, esa es mediante rectángulos cuya altura está dada por el punto medio. Sin embargo, pues sabemos que los rectángulos pues tienen error de exceso o por faltante. Ahora, una forma de disminuir o de limitar o atenuar ese error es que en vez de rectángulos utilicemos trapecios como los que se están viendo aquí. Aquí se están viendo trapecios. Podemos observar que hay una mejor aproximación, hay un menor error. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular esa integral definida? Bueno, pues en vez de ahora de sumar áreas de rectángulos, vamos a sumar áreas de trapecios. ¿Cómo es el área del trapecio? Pues es semisuma de las bases por altura. Semisuma de las bases por altura. Nada más que aquí hay que tener cuidado con algo. Estos trapecios que están verticales, en realidad los vamos a acostar. Por lo tanto, el delta X, es decir, esta cantidad que tenemos aquí, no va a ser la base, no va a ser la base, sino que va a ser la altura. Va a ser la altura. Es como si estos trapecios los estuviéramos acostando. Entonces, si se fijan, el área de cada rectángulo es la semisuma de las bases, o sea, por ejemplo, para el primer rectángulo es esta más esta, entre 2. Eso me va a dar la semisuma de las bases por la altura que viene siendo el delta X. El delta X ya sabemos que es B menos A sobre N. ¿Sí? Entonces, estas son las bases. Base menor, base mayor. En este caso, para este de trapecio. Para este. Para este de aquí, pues esta sería la base mayor, esta la base menor. Y así. Entonces, si se fijan, la integral va a ser aproximadamente la suma de las áreas de esos trapecios. Y entonces ahora la regla trapezoidal, así se le llama, me dice que esta integral definida la puedo aproximar mediante trapecios, donde el subíndice va a indicar cuántos trapecios voy a utilizar. Entonces yo elijo cuántos, de esa forma calculo todo esto. Nada más aquí, si observamos, en la regla trapezoidal hay una variante porque este no es el delta X. Esto viene siendo delta X sobre 2. O sea, el delta X entre 2, ¿no? Estamos dividiendo. Y si nos fijamos, esta expansión que tenemos aquí es una suma de los valores de las funciones que corresponden a las bases. Acuérdense que las bases van a ser las alturas ahora. Las bases van a ser las alturas.
estas van a ser las alturas. Esta, etc. Esas van a ser las alturas. Por eso va a ser dichas alturas evaluadas en los valores muestrales, empezando desde el inicial, desde x0, que es prácticamente el valor de A, y finalizamos en xn, que viene siendo el valor de B. Ahora, observemos cómo esta suma, todos los términos están multiplicados por 2, excepto los extremos. Excepto los extremos. Todos los demás están multiplicados por 2. ¿Por qué? Pues es muy sencillo entenderlo. Por ejemplo, esta base es común para dos trapecios. Va a ser menor para la anterior y mayor para la que sigue. Todo eso sucede con las demás bases. Están compartidas por dos trapecios, excepto la primera y la última. Por eso es de que tienen que ser así. Ahora, nada más. Bueno, entonces, de esa forma aproximamos la integral definida mediante trapecios, pero obviamente va a haber un error, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es una aproximación. Entonces, ¿cómo calculamos ese error? Pues aquí está la fórmula, obviamente es un poco diferente a la anterior. Dice, si existe un número m mayor que 0, tal que la segunda derivada en x, su valor absoluto sea menor o igual que m para toda x en el intervalo de a a b, entonces ese error va a estar dado por esta forma. Bien, ese es el de los trapecios. Y ahora viene la regla de Simpson. ¿Cómo es la regla de Simpson? Bueno, pues es mejor. Esta nos da una mejor aproximación. ¿Por qué nos da una mejor aproximación? Ya vimos que la del punto medio se basa en rectángulos. La de los trapecios es más exacta. Da menor error. Y obviamente es mediante trapecios. Pero el método de Simpson consiste en que en vez de utilizar rectángulos o trapecios, utilicemos parábolas. Y si se fijan, esto me da una mejor aproximación aún. Entonces la idea es que, por ejemplo, vamos a aproximar esa área mediante una parábola. Acuérdense que esto es una parábola. Obviamente aquí tenemos la antiderivada. Y de esa forma llegamos a la conclusión de que esta área la podemos aproximar mediante esta forma. Entonces, de esa forma, este método que se llama regla de Simpson o método de Simpson, de hecho fue propuesto por un matemático inglés contemporáneo a Newton, que se apellidaba Simpson precisamente, se basa en utilizar parábolas. Aquí lo podemos ver. Parábolas. ¿Sí? Recuerden que la cantidad mínima de puntos para representar una parábola son 3. ¿Sí? Por eso es que tiene esta forma el método de Simpson. Sin embargo, esto nada más es para un arco. Si yo considero los demás arcos, pues bueno, ya voy a tener una expansión, pero que va a seguir esa misma forma. Entonces, la regla de Simpson es de la siguiente forma. La vamos a representar con una S y el subíndice n, donde n es el número de parábolas que vamos a utilizar. Y entonces aquí lo tenemos, esa suma mediante el método de Simpson que da la aproximación a la integral es b menos a sobre 3n. Observen cómo aquí es sobre 3. Básicamente esto viene siendo delta x sobre 3. Aquí está el delta x sobre 3 en cada una de esas parabolitas que vamos utilizando. Y obviamente estas son la expansión de las sumas de las parábolas. Acuérdense que es la función evaluada en el primer valor más 4 veces la función evaluada en el siguiente valor más la función evaluada en el siguiente valor. Vean.
Aquí está, y es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué aquí es un 2? Ah, porque para la siguiente parábola va a contar 2 veces. Este es el final de la primera parábola, pero va a ser el inicio de la siguiente, por eso es que son 2 veces. Todos estos términos, no hay ningún problema, siempre va a ir en secuencia de 4, y obviamente los extremos pues sí van a finalizar nada más con 1. Por eso es que los coeficientes son 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, así, hasta que el penúltimo sea 4 y el último va a tener coeficiente 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en el método de Simpson solamente vamos a poder utilizar una partición que sea par. Par solamente. Aquí no lo dice. ¿Para qué? Pues para que podamos garantizar esta secuencia de los coeficientes. Y obviamente pues va a haber un error, pero obviamente va a ser mucho más pequeño. Vean cómo ya aquí estamos dividiendo entre 180. Entonces nos dice, ya sabemos cómo calcular m, nada más aquí m es un número positivo, de tal manera que la cuarta derivada, el valor absoluto de la cuarta derivada de la función, o sea del integrando, tiene que ser menor o igual que m para todo valor en dicho intervalo. Entonces ese es el método de Simpson. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a empezar con las del punto medio. Escójanse uno del 1 al... Vamos a hacer uno de aquí. Este es con el punto medio y el método trapezoidal. Entonces vamos a hacer los dos para uno. Escójanse. La 9. A ver. ¿Cómo es? Integral de 0 a pi seno de x sobre x más pi de x. N es igual a 6. Bueno, aquí ya nos está diciendo qué tamaño sea la partición. Ya nos dice. Ok, entonces... vamos a hacerlo por el método del punto medio. Vamos a ver. Punto medio, medio con 6 particiones. Con 6 particiones. Y entonces me dice la fórmula que es B menos A, que es 0, sobre N, que es 6, por ¿sí? Aquí voy a sacar lo que viene siendo X0, X1, X2, X3, X4, X5 y X6. ¿Sí? Ahora, para sacar estos valores, voy a poner el eje, o bueno, el intervalo en el cual voy a integrar. Voy de 0 a pi. ¿Sí? Voy de 0 a pi. Como voy a utilizar 6 particiones, entonces este es pi sextos, 2 pi sextos, que viene siendo pi tercios, luego seguiría 3 pi sextos, que viene siendo pi medios. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. 1, 2, 3, 4 pi sextos, 4 pi sextos, que viene siendo 2 pi tercios. Y luego 5 pi sextos, y finalmente
pi sextos que viene siendo pi. ¿Sí? Estos son los extremos de las particiones. O sea, básicamente, aquí van a estar los rectángulos. Los voy a dibujar así. No quiere decir que este sea en realidad su altura, pero yo lo voy a dibujar de esa forma. Acuérdense que aquí está esta función. Obviamente esta función es otro rollo. Pero yo voy a utilizar puntos medios. Estos no son los puntos medios. El primer punto medio es este, que viene siendo pi doceavos. ¿Se entiende, no? Es pi doceavos. Ahora, ¿cómo le hago para calcular los otros puntos medios? Pues está fácil. ¿Por qué? Porque cada punto medio, incluso yo aquí le aplico matemáticas, no necesito aprendérmelo de memoria, le aplico matemáticas y sé que cada uno de esos puntos medios va a ser el primero más el delta X sobre n que siempre hemos estado manejando. O lo que es lo mismo, el X y ésimo menos 1 más bien, más, perdón, más delta X. Yo le había puesto delta X sobre n. No, es B menos A sobre n y eso es delta X. Entonces aquí el delta X es fácil darnos cuenta que vale pi sextos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente valor? Pues obviamente va a ser pi doceavos más pi sextos. Rápido, por favor. Rápido. 3 pi doceavos. Sí. ¿Cuánto? 3 pi doceavos. ¿Da eso? ¿3 pi doceavos? O sea, pi cuartos, ¿no? Sí, pi cuartos. El siguiente va a ser pi cuartos más pi sextos. Rápido. Cinco pi doceavos. El siguiente es 5 pi doceavos más pi sextos. ¿7 pi doceavos? No escuché. 7 pi doceavos. Siguiente, 7 pi doceavos más pi sextos. 3 pi cuartos. Siguiente. Once pi 11 doceavos. pi doceavos. Siguiente. Trece pi doceavos. Ahora, para comprobar, súmenle a esto pi tercios. ¿Cuánto me da si a esto le sumo pi tercios? Diecisiete pi doceavos. No. A ver, 13 pi doceavos más pi tercios, ¿cuánto me da? Más pi tercios. 17 pi doceavos. Ah, no, miento, no es pi tercios, disculpen. Es 13 pi doceavos más pi doceavos. Tres pi medios. No. A ver, entonces hay algo que está mal. A ver. No. A ver. Profe, creo que tiene una más ahí, ¿no? Sí. Sí, cierto. Esta ya no va. Ya no iría. Es esta. 11 pi doceavos más pi doceavos me da el 12 pi doceavos que viene siendo pi. Sí, nada más son estos. Perdón, yo puse uno de más. Sí, o sea,
porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos dijo que con n igual a 6. Bueno, a ver, fíjense una cosa, fíjense bien. Aquí ya nos ahorramos mucho. ¿Por qué nos ahorramos mucho? Porque yo ya estoy sacando los puntos medios. Estos puntos medios, el libro lo pone como el x0 más el x1 sobre 2 y el x1 más x2 sobre 2. Pero yo ya lo puse aquí. Si se fijan que ya les dije cómo, ¿verdad? O sea, estoy sacando estos. El libro, como lo pone, es sacar el promedio, pero es igual. O sea que básicamente es b menos a sobre n por la función evaluada en el primer punto medio, que es pi doceavos, más la función evaluada en el siguiente punto medio, que es pi cuartos. Luego sería así. Más 7 pi doceavos más la función evaluada en 3 pi cuartos más la función evaluada en 11 pi doceavos. Ahí está, se cierra. O sea que esto va a ser pi sextos por... ¿Cuánto vale? A ver, las señoritas se van a sacar las 3 primeras y los jóvenes las 3 últimas. Acuérdense que la función es esta. Ahora tienen que estar en modo rad, porque estoy metiéndole los valores en radianes. ¿Quedó claro? Sí. Entonces rápido, por favor. La señorita los 3 primeros y los jóvenes los 3 últimos. A ver, bueno, ya no nos va a dar tiempo. A ver, eso para mañana. Ahora, una cosa, observen cómo yo ya saqué aquí los puntos medios. ¿Sí? En el libro dice, es el promedio de estos dos. ¿Cuánto es el promedio de estos dos? Pi doceavos. El siguiente es el promedio de estos dos. ¿Cuánto es pi sextos más pi tercios? Viene siendo 3 pi sextos, ¿no? Sí. ¿Cuánto es pi sextos más pi tercios? A ver, un sexto más un tercio. Un medio. 3 sextos. Un medio. Entre 2, un cuarto. Por eso es que es pi cuartos. Luego el promedio de estos. Un tercio más un medio. ¿Cuánto es un tercio más un medio? 5 sextos. 5 sextos entre 2, 5 doceavos. ¿Sí se entendió o no? Y así vamos. Sí, profe. Bueno, esto se lo sacan por favor para mañana. Y pues bueno, necesitamos que se pongan a estudiar, por favor. O sea, sí les quiero comentar que la pregunta que les hice era para que cualquiera la respondiera.